En el antiguo Egipto, Cleopatra fue una de las reinas más poderosas e influyentes. Pero ¿dónde está su tumba? Muchos la han buscado, pero sigue siendo un misterio. Durante décadas, los egiptólogos creyeron tener el árbol genealógico de Cleopatra perfectamente trazado. Linaje griego, lazos reales. Nada sorprendente. Pero un nuevo análisis secuencial de su linaje ha desbaratado todas las teorías aceptadas, revelando orígenes que ningún historiador jamás imaginó. Si Cleopatra no era quien creíamos, ¿quién era realmente? ¿Y en qué más nos hemos equivocado? No se pierdan el próximo capítulo mientras desvelamos la verdad sobre Cleopatra. ¿Por qué el linaje de Cleopatra se convirtió en uno de los misterios más controvertidos de la historia? La ascendencia de Cleopatra no es solo una curiosidad histórica, sino uno de los enigmas de identidad más disputados del mundo antiguo. Y la razón es simple: se encuentra en la encrucijada de la cultura, la política, el nacionalismo y los debates modernos sobre la raza. Todos quieren atribuirse la autoría de Cleopatra, pero casi nadie puede probar la versión que defienden. Esa tensión es precisamente la razón por la que su linaje ha sido un campo de batalla emocional durante más de 2000 años. Parte de la controversia proviene de la época en que vivió. Cleopatra gobernó en una época de imperios en decadencia, invasiones romanas y una intensa propaganda política. Todo hombre poderoso que se le opuso, desde Cicerón hasta Octaviano, tenía un motivo para distorsionar su imagen. La describían como exótica, peligrosa y extranjera, utilizando su identidad como arma mucho antes de que alguien intentara estudiar su ascendencia de forma objetiva. Sus ataques moldearon la imagen que las generaciones posteriores tenían de ella. Otra razón para el debate actual es la simple falta de pruebas físicas. A diferencia de los faraones anteriores, la tumba de Cleopatra nunca ha sido encontrada. Su cuerpo nunca ha sido recuperado. Ningún científico ha confirmado la presencia de ADN en ella, ni en sus familiares directos. Y sin restos físicos, cualquier argumento actual se convierte en una cadena de conjeturas basadas en registros incompletos. Luego está la cuestión de su dinastía. Cleopatra pertenecía a los Ptolomeos, una casa reinante que combinaba la política griega con la cultura egipcia, pero que mantenía costumbres familiares extremadamente reservadas. Se casaban entre sí con frecuencia, eliminaban a sus rivales y, en ocasiones, incluso borraban a sus parientes de los registros oficiales. Este secretismo generó grandes lagunas genealógicas que aún desconciertan a los egiptólogos, pero la razón principal por la que su linaje sigue siendo controvertido es la interpretación moderna. En el mundo actual, la identidad tiene un enorme peso cultural. La gente proyecta sus propias narrativas sobre Cleopatra. Algunos la destacan como una reina griega, otros como un ícono africano y otros como un símbolo del Egipto multicultural. Estas interpretaciones dicen más sobre la sociedad moderna que sobre la propia Cleopatra. El linaje ptolemaico real confirmado. Para comprender la ascendencia de Cleopatra, debemos remontarnos mucho antes de su nacimiento. Su linaje no se originó en Egipto, sino en Macedonia, la tierra natal de Alejandro Magno, con un general llamado Ptolomeo I Sóter. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su imperio se fracturó y Ptolomeo tomó el control de Egipto. Desde entonces, los Ptolomeos gobernaron como monarcas griegos que vivían en un mundo egipcio, protegiendo esa identidad con una disciplina implacable. Los Ptolomeos fueron famosos, incluso notorios, por su compromiso de preservar la herencia griega macedonia. En lugar de casarse con miembros de la nobleza egipcia, se casaron entre sí. Hermano se casó con hermana. Primo se casó con primo. El objetivo era sencillo: preservar la pureza de su herencia griega y su legitimidad política como herederos de Alejandro.
No era nada romántico, fue una estrategia. Durante casi 300 años, este patrón definió la dinastía. Para cuando Cleopatra VII llegó al trono, heredó un linaje forjado por generaciones de matrimonios mixtos griegos. Su padre, Ptolomeo XII Auletes, está bien documentado en los registros históricos como gobernante griego macedonio. Su ascendencia es clara, continua y predominantemente griega. No existe un debate académico serio al respecto. Su linaje está establecido. Pero los Ptolomeos no estaban aislados. A lo largo de los siglos, interactuaron con otras dinastías helenísticas provenientes de regiones como Persia y el Oriente Seleucida. Mediante matrimonios diplomáticos en generaciones anteriores, mucho antes de Cleopatra, es probable que una pequeña parte de la ascendencia persa o sogdiana se incorporara a la familia. Sin embargo, esto ocurría dentro del contexto más amplio del mundo de habla griega que surgió del imperio de Alejandro Magno. La dinastía mantuvo una cultura griega de principio a fin. Hablaban griego en la corte, adoraban a los dioses griegos en privado, escribieron leyes griegas, utilizaron sistemas educativos griegos, gobernaron Egipto, pero no eran egipcios por ascendencia. Esta es la base en la que confían los egiptólogos. Todas las fuentes académicas fidedignas coinciden en que Cleopatra era mayoritariamente griega macedonia. Entre el 75 y el 90% de su ascendencia se remonta con certeza a esta herencia. En otras palabras, la mayor parte de su linaje no es un misterio. Es uno de los linajes reales mejor documentados del mundo antiguo. Sin embargo, esta claridad impacta a mucha gente hoy en día. Porque cuando piensan en Cleopatra, imaginan a una reina plenamente egipcia, moldeada por el Nilo, criada en la tradición egipcia y conectada con los antiguos faraones. Pero Cleopatra representaba algo muy diferente. Era una mujer griega que gobernó Egipto, pero no era egipcia de nacimiento. Lo que la hacía extraordinaria no era su ascendencia. Así fue como lo usó. Fue la primera gobernante ptolemaica en adoptar plenamente la lengua y las costumbres egipcias, así como la imagen tradicional de un faraón nativo. No se limitó a representar la identidad egipcia, lo encarnó políticamente. Comprendió que, para sobrevivir, debía ser más egipcia de lo que sus antepasados jamás se habían atrevido a ser. Su linaje podía ser griego, pero su poder provenía de la forma en que combinaba la herencia griega con el simbolismo egipcio. Eso la hizo inolvidable y peligrosa. Para Roma, no era simplemente una reina extranjera. Era una gobernante capaz de unir dos civilizaciones. Y esa combinación es precisamente la razón por la que su ascendencia sigue fascinando al mundo. Porque Cleopatra no fue solo la última faraona. Fue la última rama viva de una dinastía que conectó dos mundos. Lo desconocido. Las madres desaparecidas en la línea de Cleopatra. A pesar de toda la certeza que tenemos sobre la ascendencia griega de Cleopatra por parte de su padre, hay una parte de su linaje que permanece en la oscuridad. Las mujeres, la madre, la abuela e incluso la bisabuela de Cleopatra son las piezas faltantes que han alimentado una especulación interminable durante más de un siglo. Y esto no se debe a que los historiadores no hayan buscado. Esto se debe a que el mundo ptolemaico tardío se encontraba en colapso, era caótico y profundamente hermético. La mayoría de la gente asume que la madre de Cleopatra fue Cleopatra V Trifina, una conocida mujer de la realeza casada con Ptolomeo XII. Es una suposición razonable, pero no está confirmada. Trifina desaparece de los registros históricos en un momento sospechoso y no está claro si murió o fue expulsada del palacio. Algunos estudiosos argumentan que pudo haber sido la madre de la hermana mayor de Cleopatra, Berenice IV, pero no la propia Cleopatra. Otros creen que Trifina sí dio a luz a Cleopatra, pero no dejó constancia de ello
debido a la inestabilidad política de la dinastía. Esto nos lleva a una de las preguntas más importantes sobre la ascendencia de Cleopatra. ¿Fue su madre una reina documentada o una mujer desconocida de la élite egipcia? Ambas posibilidades son plausibles, y esta incertidumbre es la base de todo el debate moderno. Si su madre fue Cleopatra V, entonces Cleopatra VII era casi en su totalidad griega de Macedonia. Si su madre era una noble egipcia, entonces Cleopatra podría haber tenido ascendencia egipcia, aunque los historiadores recalcan que incluso esto representaría un pequeño porcentaje de su linaje total. Pero el misterio no termina con su madre. La abuela paterna de Cleopatra también es desconocida. Pudo haber sido una amante griega. Pudo haber sido de origen mixto mediterráneo o del cercano oriente. Pudo haber sido egipcia. Simplemente no tenemos registros que confirmen su identidad. ¿Por qué se excluyó a estas mujeres? La respuesta reside en la naturaleza violenta de la política ptolemaica. El último siglo de la dinastía estuvo marcado por sospechas, asesinatos y luchas de poder entre hermanos. Los hijos de concubinas podían convertirse en rivales. Las reinas podían ser eliminadas, reemplazadas o borradas del registro. Los escribas reales solían omitir o alterar nombres para proteger la línea gobernante o reescribir la legitimidad. Para cuando nació Cleopatra en el año 69 a.C., los archivos reales ya no se mantenían adecuadamente. Las guerras, los exilios y la injerencia romana destrozaron el sistema tradicional de registro. El palacio dejó de ser una institución estable. Fue un campo de batalla político. Por eso, los historiadores modernos deben trabajar con fragmentos, inscripciones, monedas, menciones dispersas en textos griegos e informes contradictorios de historiadores romanos con sus propios intereses. Ninguna de estas fuentes ofrece una visión completa de las mujeres de la familia. Nadie identifica con certeza la línea materna de Cleopatra. Y esta ausencia tiene consecuencias. Toda afirmación moderna sobre la verdadera ascendencia de Cleopatra, ya sea argumentando que era puramente griega, parcialmente egipcia o algo completamente distinto, se basa en la interpretación de este mismo registro faltante. No se trata de ADN. No se trata de descubrimientos secretos. Se trata del silencio en los archivos. La verdad es esta. La ascendencia materna de Cleopatra podría incluir sangre egipcia, mediterránea o tal vez griega, exclusivamente macedonia. Nada en los registros antiguos refuta estas posibilidades, pero nada los confirma tampoco. Esta incertidumbre no es un defecto histórico, es una característica de su dinastía, una dinastía que controló la información, eliminó rivales y dejó atrás un enigma que ningún historiador puede resolver por completo. Lo que realmente sabemos sobre la apariencia y la cultura de Cleopatra. Cleopatra es una de las figuras más visualmente reinventadas de la historia. Las películas, las pinturas y los debates modernos a menudo debaten sobre su verdadero aspecto. Pero si nos centramos únicamente en pruebas creíbles, en lo que podemos verificar, se empieza a formarse una imagen más clara, incluso sin su momia. La primera y más fiable fuente es la acuñación de monedas. Cleopatra acuñó sus propias monedas durante su reinado. Y a diferencia de las representaciones artísticas posteriores, estas eran herramientas políticas. Su propósito era mostrar su autoridad, no realzar su belleza. Las monedas representan a una reina con nariz prominente, mentón definido y expresión decidida. Estos rasgos coinciden con el típico estilo real helenístico, el mismo lenguaje visual empleado por sus antepasados griegos. Su imagen no fue diseñada para seducir, sino para proyectar poder. A continuación, analizaremos las estatuas y bustos que se le atribuyen. Aunque algunas son objeto de debate, varias tienen vínculos creíbles con su época y estilo. Muestran a una mujer con rasgos griegos clásicos,
estilizada con motivos reales egipcios, una mezcla de identidades que encaja a la perfección con su estrategia política. Cleopatra era de ascendencia griega, pero comprendía que gobernar Egipto requería una transformación simbólica. Su vestimenta, corona e imagen pública seguían la tradición faraónica egipcia, aunque sus rasgos faciales reflejaban su linaje griego. Además, está su cultura, la parte de su identidad que conocemos con absoluta certeza. Cleopatra era famosa por su políglota. Hablaba griego, egipcio y probablemente latín, hebreo y arameo. Fue la primera gobernante ptolemaica en aprender realmente el idioma egipcio, algo que incluso sus predecesores evitaron. Esto por sí solo transformó la percepción que los egipcios tenían de ella. No era una gobernante extranjera con apariencia egipcia. Era una reina que asumió plenamente el papel de una faraona nativa. Su educación fue la típica de la élite real griega: filosofía, matemáticas, astronomía, medicina y retórica. Escritores de la antigüedad, incluso sus enemigos, reconocieron su brillantez, su astucia y su capacidad de persuasión. Su carisma provenía de su intelecto, no de su apariencia. La propaganda romana, especialmente la de Octavio, la transformó posteriormente en una exótica seductora para justificar su guerra contra ella. Esta campaña distorsionó su imagen durante siglos, convirtiendo el genio político en un mito romántico. Pero ningún historiador creíble basa su identidad en insultos romanos. Si bien no podemos reconstruir sus rasgos exactos, las pruebas apuntan a que se trataba de una reina que se parecía a sus ancestros griegos macedonios, se comportaba como una faraona egipcia y gobernaba con una mente más aguda de lo que cualquier retrato podría captar. La cuestión del ADN. ¿Qué han secuenciado realmente los científicos? Pocos temas generan más entusiasmo en línea que la idea de que finalmente se descifre el ADN de Cleopatra. Suena dramático, una reina perdida recuperada gracias a la ciencia. En 1929, arqueólogos que excavaban en Éfeso descubrieron un esqueleto femenino que creían que podría pertenecer a Arsinoe IV, hermana menor de Cleopatra y una de sus rivales políticas. La identificación nunca fue concluyente, pero la posibilidad alimentó décadas de curiosidad. Posteriormente, en un documental se intentó analizar el cráneo y se afirmó que sus rasgos mostraban ascendencia africana. Esa afirmación se viralizó, pero esto es lo que la ciencia reveló posteriormente. El cráneo no era de Arsinoe en absoluto. Un reanálisis moderno arrojó dos conclusiones principales. Los huesos pertenecían en realidad a un niño de entre 11 y 14 años. El contexto original del cráneo y su identificación se basaron en métodos obsoletos y suposiciones no verificadas. En otras palabras, la pista genética más famosa relacionada con la familia de Cleopatra se desmoronó tras un análisis científico riguroso. Ningún ADN de ese cráneo pudo vincularse a su linaje porque el cráneo no era suyo ni de su hermana. Fue simplemente un caso de sensacionalismo que superó a las pruebas. A pesar de décadas de búsqueda, la tumba de Cleopatra nunca ha sido encontrada. Su cuerpo nunca ha sido recuperado. Los cuerpos de sus padres nunca han sido recuperados. Los restos de sus hijos nunca han sido confirmados. Sin un cuerpo físico, no existe ADN que secuenciar. Los egiptólogos son muy contundentes al respecto. No existe material científico que permita reconstruir el perfil genético de Cleopatra. Cualquier afirmación de que el ADN recién secuenciado proviene directamente de Cleopatra es un mito moderno. Esta es la realidad científica. Aunque no se ha encontrado el ADN de Cleopatra,
Los genetistas han secuenciado momias de diferentes períodos de la historia egipcia. Estos estudios examinan los movimientos de población, los patrones de ascendencia y los cambios genéticos a lo largo de miles de años. El más conocido de estos estudios analiza las momias de Abu Sir el-Melek, que abarcan desde el 1380 a.C. hasta el 425 después de Cristo. Los resultados muestran que los egipcios del período tardío tenían fuertes vínculos genéticos con el Mediterráneo oriental, el Levante y Anatolia. La ascendencia africana subsahariana aumentó en Egipto después de la era de Cleopatra, no durante ella. Hubo una mezcla significativa entre egipcios y otros pueblos mediterráneos durante los períodos ptolemaico y romano. Cuando estos resultados se difundieron en Internet, mucha gente asumió erróneamente que estas momias estaban emparentadas con Cleopatra o que los hallazgos se aplicaban directamente a ella. Pero no es así. Ninguna de estas momias pertenece a la familia real ptolemaica. Ninguno fue tomado de Alejandría, donde gobernaba su dinastía. Ninguno proporciona un perfil genético de su linaje. Los estudios revelan la composición general de la población de Egipto, no la ascendencia personal de Cleopatra. Cada vez que se publica un nuevo estudio de ADN, los medios de comunicación se aprovechan de la noticia con afirmaciones exageradas. El linaje de Cleopatra finalmente se desvela. El nuevo ADN reescribe la historia de Egipto. Los científicos descubren la impactante ascendencia del último faraón. Pero estos titulares malinterpretan la ciencia. Toman amplios estudios de población y los aplican a una figura histórica muy específica cuyo ADN desconocemos. ¿El resultado? Confusión, debate y desinformación viral. Los científicos no afirman haber secuenciado la genética de Cleopatra. Los historiadores no afirman conocer su ADN. Los verdaderos expertos son mucho más cautelosos. Curiosamente, la ausencia de su ADN nos dice algo importante. Confirma que la dinastía ptolemaica protegía su privacidad con fervor. Sus entierros siguen desaparecidos, ocultos o destruidos. No se ha descubierto ninguna bomba genética. Cualquier afirmación moderna sobre una nueva secuenciación es una exageración. Así que, cuando se dice que el linaje de Cleopatra ha sido descifrado o reescrito, la verdad es mucho más simple. La ciencia ha expuesto los límites de lo que podemos saber, no los avances. El verdadero escándalo no es lo que ha revelado el ADN. Es lo que el ADN no puede revelar. Los mitos que siguen regresando. Incluso sin una sola hebra del ADN de Cleopatra, el mundo sigue inventando nuevos descubrimientos. Cada pocos años, un nuevo titular viral promete que los científicos finalmente han descifrado su linaje. Y casi siempre, la historia se derrumba en cuanto los expertos analizan las pruebas. Un mito afirma que Cleopatra tenía ascendencia subsahariana basándose en un cráneo mal identificado de un entierro cuya pertenencia a la realeza nunca se confirmó. Otro insiste en que era en parte persa, porque los Ptolomeos anteriores se casaron con miembros de la casa real seleucida. Pero esos linajes se distanciaron siglos y se diluyeron genéticamente mucho antes del nacimiento de Cleopatra. Luego está el ciclo moderno de Hollywood. La elección del reparto de una película se convierte en un debate global sobre su etnia, como si una decisión de casting contara como prueba arqueológica. Y como Cleopatra es una de las pocas reinas antiguas cuya historia combina poder, belleza, política y tragedia, se ve arrastrada a batallas de identidad modernas que nada tienen que ver con el registro histórico. La verdad es más simple y mucho menos dramática. La mayoría de los mitos de Cleopatra sobreviven porque llenan el silencio dejado por la falta de evidencia.
Cuando se acaban los datos reales, la imaginación se apodera de nosotros. Y en el caso de Cleopatra, ese silencio es enorme. No hay tumba, ni momia, ni huesos, ni ADN. Y solo unos pocos retratos tallados por artesanos que nunca la conocieron. Pero estos mitos importan por una razón. Moldean la interpretación que el mundo tiene de Cleopatra hoy. Influyen en documentales, debates escolares, comentarios políticos e incluso discusiones en redes sociales. Y cada mito, por débil que sea, revela lo mismo. Su poder sigue siendo suficiente para controlar conversaciones miles de años después de su muerte. Lo que los historiadores pueden confirmar es la verdadera ascendencia de Cleopatra. En medio de todos los mitos y especulaciones, los historiadores tienen bases sólidas en cuanto a la ascendencia de Cleopatra. Si bien persisten lagunas en su línea materna, su padre y la dinastía de la que provenía ofrecen una imagen clara de su herencia genética y cultural. Cleopatra era mayoritariamente griega de Macedonia. Su padre, Ptolomeo Doke Auletes, era descendiente directo de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. La dinastía ptolemaica, que gobernó Egipto durante casi 300 años, se casaba principalmente con miembros de su propia familia. Hermanos, primos, su objetivo era preservar la sangre griega y mantener su derecho al trono. Esta práctica creó uno de los linajes helenísticos mejor documentados de la historia. A lo largo de los siglos, algunos matrimonios lejanos introdujeron pequeños rastros de ascendencia persa y levantina en la familia. Pero estos rasgos eran menores y muy lejanos en la época de Cleopatra. Los registros históricos no muestran ninguna evidencia creíble de ascendencia subsahariana. Cualquier afirmación en contrario se basa en especulaciones o en la interpretación errónea de fuentes. La línea materna es la incógnita principal. La madre de Cleopatra pudo haber sido Cleopatra V Trifina, una princesa griega, pero los historiadores no pueden confirmarlo. Algunos sugieren que pudo haber sido una noble egipcia, lo que añadiría un pequeño grado de ascendencia egipcia nativa. Aun siendo cierto, la ascendencia de Cleopatra seguía siendo mayoritariamente griega. Los estudiosos enfatizan la distinción entre ascendencia e identidad cultural. Cleopatra era culturalmente egipcia. Gobernaba con rituales egipcios, vestía atuendos egipcios y aprendió el idioma egipcio. Pero genéticamente descendía de griegos macedonios. Monedas, inscripciones y escritos contemporáneos confirman su estrategia política. Abrazó la cultura egipcia para asegurar su legitimidad. Fue la primera gobernante ptolemaica que hablaba egipcio con fluidez, señal de su compromiso con el gobierno de su patria adoptiva. Su imagen, que aparece en monedas y estatuas, fusionaba rasgos griegos con el simbolismo real egipcio, reforzando la dualidad de su identidad. La historia de Cleopatra demuestra cómo la ascendencia y la identidad pueden divergir. Era griega de sangre. Por elección propia, se convirtió en una auténtica reina egipcia en todos los sentidos, tanto cultural como político. Esta distinción ayuda a los historiadores a distinguir la realidad de la fantasía. Esto también explica por qué persisten los mitos modernos sobre su raza. La evidencia es en parte inexistente, en parte susceptible de interpretación y en parte eclipsada por el impacto cultural que dejó. En resumen, los historiadores pueden afirmar con seguridad que la ascendencia de Cleopatra era principalmente griega-macedonia, posiblemente con una pequeña contribución egipcia a través de su madre. Su genio no estaba en su ADN. Estaba en cómo aprovechó su herencia para gobernar, cautivar a sus aliados y convertirse en una de las figuras más legendarias de la historia de la humanidad. La verdadera bomba.
¿Por qué los eruditos dicen que quizá nunca conozcamos el linaje exacto de Cleopatra? La mayor revelación en todo el debate sobre Cleopatra no es un nuevo descubrimiento. Es la constatación de que quizá nunca podamos reconstruir completamente su linaje. Y no porque a los historiadores les falte el deseo. No porque la tecnología no sea lo suficientemente avanzada, sino porque las pistas que necesitamos fueron destruidas, ocultadas o nunca registradas. La primera y más dolorosa verdad es esta: la tumba de Cleopatra nunca se ha encontrado. A diferencia de los faraones anteriores enterrados en complejos monumentales, Cleopatra y Marco Antonio eligieron, o fueron obligados, a ser enterrados en un mausoleo privado. Los escritores antiguos lo mencionan, pero nunca registraron la ubicación exacta. Algunos creen que se encuentra cerca del templo de Taposiris Magna. Otros piensan que fue destruida por los terremotos que azotaron Alejandría siglos después de su muerte. Sin la tumba, su cuerpo permanece perdido. Y sin su cuerpo no hay ADN, ni pelo, ni huesos. No hay forma de comprobar el linaje científicamente. Luego viene el colapso de los archivos reales. Los Ptolomeos fueron meticulosos archivadores durante siglos, pero en tiempos de Cleopatra, la dinastía estaba en caída libre. Guerras civiles, injerencia romana y traiciones internas destrozaron la administración. Los registros de nacimientos, matrimonios y nombres maternos se conservaban de forma deficiente o se borraban por motivos políticos. Ramas enteras del árbol genealógico desaparecieron de la historia simplemente porque un nuevo gobernante quiso reestructurar su propia legitimidad. La conquista romana empeoró la situación. Cuando Octavio tomó Alejandría en el año 30 a.C., tenía todos los motivos para borrar el legado de Cleopatra, destruir documentos, silenciar su imagen y reestructurar la narrativa servía a su agenda política. Si existían registros sobre su linaje, es probable que muchos desaparecieran durante esta transición. Y luego está el paso del tiempo. 2000 años de terremotos, incendios, inundaciones, saqueos y reconstrucción urbana han borrado gran parte de la antigua Alejandría. Los templos se hundieron bajo el Mediterráneo. Las bibliotecas se derrumbaron. Los cementerios fueron reutilizados. Las pistas que quedaban fueron dispersadas por la naturaleza y el imperio. Así que la verdadera sorpresa es esta. La ascendencia de Cleopatra no es incognoscible por la especulación. Es imposible saberlo porque la historia sepultó las pruebas. Y a menos que se descubra su tumba, el misterio seguirá siendo precisamente eso: un silencio que ningún avance científico puede llenar.